obvia. Estoy en la zona en la que se hace surf normalmente. El surf, pues como no es un deporte, no lo pueden practicar ahora que es durante la cuarentena. Y tampoco el hecho de nadar. El otro día vi a alguien que paró, un policía, y le preguntó en plan, pues ¿puedo nadar? Y el poli le dijo como que no, porque él no era nadador profesional. O sea, si no eres nadador profesional y no tienes una justificación de ello, no puedes nadar. Porque si no, todo el mundo diría, pues yo voy a nadar. No, ¿vale? Bueno, pues la playa está hecha como de arena con piedras, por así llamarlo, ¿vale? Es esta de aquí, que está detrás mía, que se ve muy bonito, ¿no? El sol me está dando en toda la cara, así que no. Vamos a cambiar de localización y os enseño un poquito más la playa. Vale, pues muy bien, he cambiado de localización. Ahora voy a un lugar más allá, en la que pues la zona se suele hacer barbacoas. Aquí detrás, o sea, ahí en ese lugarcito, ese lugar, se suelen jugar a ese juego de, nunca he sabido cómo se llama, al de tirar una bola de hierro y la que caiga más cerca de algo, yo qué sé, en plan, el típico juego canario creo que es, ni idea, porque como vivo en Canarias, pues no sé, a pesar de vivir en Canarias. Vale, pues ya como podéis ver me estoy adentrando. Creo que me acabo de llenar los tenis de arena, no pasa nada. Bueno, pues aquí se suele hacer barbacoas, pues es una zona bastante tranquila. Doy gracias de que no me está dando el sol en la cara, ya se ha vuelto nublado un poquito, bueno. Pues en esta zona se suelen hacer barbacoas y la verdad es que está muy bien para hacer barbacoas, estar en familia, con los amigos ahí un ratito. Ahora os voy a enseñar más partes y cómo la gente pues ahora está en el horario y pues está saliendo bastante gente afuera. Vale, muy bien, pues he cambiado la localización. Aquí detrás podemos ver un monumento que ahora os los voy a enseñar, me estoy acercando a él un poquito. También hay una tabla de información que los turistas, la verdad, antes pues la solían leer. Bueno, pues ahí está el monumento y, uy, que me caigo. Aquí están otras piedras así como muy distintas. Son estas de aquí. Vale, muy bien. Ya ha vuelto el solazo. Ahí hay como un pontón, un lugar al que puedes ir y pues muchas veces la gente suele pescar ahí. Aquí se ve una típica montaña que la vas a encontrar muchísimo en la zona de Tenerife. Pues básicamente en cualquier lugar se puede ver una pequeña montaña. La verdad es que el Médano está bastante lleno de gente. Bueno, pues aquí está la torre y ahora voy a hacer el cambio de cámara. Pues es esta la torre que os estaba comentando antes y aquí está la tabla, el panel, como lo quieran llamar. Bueno, pues en este caso es de aves, normalmente suelen ser de ballenas, delfines, tal. Aquí ponen las aves que están en la costera de Granadilla de Abona. Me acabo de enterar de que esto pertenece a Granadilla de Abona, ¿vale? Vaya. Esto de aquí es donde antes estuvimos. Como antes he dicho, se suele pescar bastante, la verdad. Y también se suele soltar a los perros porque es un lugar al que puedes correr mucho si tienes un perro, puedes hacer actividades juntos. Aquí os muestran todo el tipo de aves que suelen migrar aquí, que son aves de agua, como el cartel lo pone. Y bueno, pues aquí pues es justamente, si no me equivoco y si me oriento bien, como podéis ver, estas dos montañitas son esas dos, justo la que os estaba comentando antes, y es como la vista está hecha desde allí, que si puedo ahora os lo enseño. Bueno, pues estamos en una zona en la que los pescaderos
se suelen subir aquí arriba y suelen pescar. La verdad es que pescan bastante. Ahí no se verá por el sol, pero ahora hago el cambio de cámara y se verá. Hay un barco de pesca. Sí, es el típico barco canario de pesca, ¿vale? Por ahí, esa zona de ahí, también le pertenece a el médano. Y pues la gente se suele subir en esta zona y en toda esa zona y saltar al agua pues para hacer acantilado, salto del acantilado lo llaman. Aquí, como podéis ver, hay unas escaleras que dan al agua, por lo tanto son bastante resbaladizas, pero te sirven para salir del agua y volver a saltar. Vale, pues muy bien, esta zona, como podéis ver ahí, hay una personita. Esa personita, madre mía, qué pequeña se ve. Bueno, que está haciendo el stand-up paddle. Es un deporte, sí, es un deporte que se hace con una placa como de surf y con una... Es que se me ha olvidado el nombre, macho, te lo juro. Bueno, con una pala, bueno, pala, sí, llamamos los palas, que pues vas empujando el agua y vas moviéndote. Esta zona es muy buena porque, como podéis ver, el agua es bastante tranquilito. No, ahí estaba yo hace un ratito, así que nos hemos vuelto para acá. Bueno, pues es una bastante tranquila la zona. Aquí también podéis como empezar a meteros al agua, porque si empezáis en la orilla pues es bastante difícil por culpa de la arena y como que os cuesta ir hacia el mar. Bueno, pues vamos a seguir. Vale, pues estoy en una calle bastante típica. Este restaurante es bastante típico, está cerrado. Normalmente en este tipo de bares suelen vender comida de mar, en plan, ¿cómo se llaman? De madre, no, sí, bueno, caracoles, gambas, estoy mirando el menú, o sea, fish and seafood, sí, pescado y marisco, cosas así. Y pues las calles son bastante estrechas, aquí hay otro bar, en la esquina hay otro bar, a cualquier paso que das hay un bar, es típico, o sea, no puedes vivir sin que haya un bar, lo cual es bueno porque si te entra hambre, sed, pues no tienes que vagabundear hasta encontrar algo para comer y beber. Y hay otra zona también que está bastante guay y mola para hacer playa, pero en plan en tumbonas, no en la arena. Ahora os lo explico por qué. Bueno, pues en esta zona os comentaba yo que era bastante difícil hacer playa, tomar el sol básicamente, porque la arena es, como antes he comentado, como piedras, y si hay viento, cosa que hay bastante viento, no sé si me ven en el panel, bueno, no se me ve en el panel, en fin, toda la arena te da en la cara, en los ojos, y te irrita bastante en la cara, los ojos y toda la piel, porque estás semidesnudo y todas esas piedras te vienen a una velocidad bastante grande y te hacen daño, ¿vale? También porque luego de entrar al agua, uno, sales lleno de esta arena. Dos, cuando te pones aquí, bueno, te limpias un poquito, aquí está la ducha, te limpias y estando ahí, un poquito húmedo, todo el viento con toda la arena te da en la cara y se te pega y te haces daño en la cara. O sea, no hay manera. A mí me lo habían recomendado y vine aquí hace como un año, creo, y nunca he vuelto a venir aquí a hacer playa.
hay otras zonas muchísimo mejor y muchísimo más bonitas, mucho.